Wow. Puerto Rico, Río Piedra, te puedo contar muy poco en aquel entonces porque yo a los 30 años ya mi papá tomó una posición en un trabajo, una compañía y se había ido de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que yo nací en Puerto Rico porque mi mamá en ese entonces estaba embarazada a los 8 meses y ya no la dejaban volar. Somos tres hermanos. De los tres, el único que nació en Puerto Rico fui yo. Río Piedras, a los 30 días me deportaron. No, me llevaron a Estados Unidos, pues obviamente al condado de Brooklyn, Nueva York, que conocí muy poco lo que era Río Piedras en aquel entonces. Pero mi papá me dijo que nací en un pueblo muy rico, pero éramos no tan ricos. Pues te digo una cosa, yo desde que tengo uso de razón, como a los 4 o 5 años, mi papá ponía lo que es música, música de tríos. Y no es porque tú estés presente, pero una de las primeras voces que yo escuché era de su papá, el gran Marco Antonio Muñiz, que con los tres haces hubo otra agrupación que los Panchos, con las voces puertorriqueñas de Julito Rodríguez, ¿quién más era? Johnny Albino, me falta otro, pero no recuerdo. Pero esa es la época, esa era la fundación de mi crianza con la música. Y le agradezco infinitamente porque me adapté a las voces, lo que es las voces hoy en día. Y luego mi papá tenía como una cantidad de 12, 15 ámbules, vinilos, ¿no? Mejor dicho. Y ahí, pues, estaba lo de la salsa, que era el Gran Combo, era Cortijo, ah, era Tito Puente con Celia Cruz, y luego también música mexicana de ranchera de Vicente Fernández, Antonio Aguilar también, en casa se escuchaba. Mi favorito, bueno, este aparte, era Javier Solís. ¿Qué pasa? En 1972, 73, entra unos muchachos, se llama Willy Colón, con Héctor Lavoe, con el Cheche Colón, y ese fue el mime que me picó. Y ahí tomé el interés de, de- de meterme en la salsa. Pero mucho más antes de eso, como a los 6 años, mi papá me dice que ya se estaba viendo la inquietud de mi persona sobre la música. A mí siempre me gustó el deporte. Yo jugué pelota cuando joven. Mi hermano le gustaba jugar con los carritos, los soldados del ejército, y a mí me gustaba lo musical. Yo empezaba a fastidiar con las ollas, haciendo ruido, y cada vez que había un artista en la pantalla, me acercaba a la pantalla, quería meterme, me decía, tú querías meterte ahí. Yo nunca quise ser ese artista, pero quise ser artista. Ay, no, y no quise ser, porque recuérdate, me crió en Estados Unidos, no quería ser Frank Sinatra ni Sammy Davis, pero quería ser uno de ellos. Y a través de los años, pues llegué a lograr de iniciarme, ¿no? Lo que es la salsa. Lo que pasa conmigo, Antonio, que yo me estoy criando en el condado de Brooklyn, hay como 120 emisoras americanas, norteamericanas. Y solamente hay dos de latinas. Una era como de política, que yo cuando joven no me interesaba, ni me interesaba hoy en día tampoco. Y luego la otra no era de salsa, era de todo. Ahí sonaba José José, ahí sonaba Johnny Ventura, ahí sonaba el Gran Combo, era una mezcla. No era tropical, era música. Y la salsa, no sé si qué año fue exactamente, fue muy tarde, como en los 70 y pico que le bautizaron con el nombre salsa. Porque antes, cuando yo comenzaba a cantar, era por ritmo. Vamos a tocar una guaracha, vamos a tocar un guaguancó, un bolero, un son montuno, dije guaracha. Pero yo sé que uno de los artistas más grandes que ha tenido el género, Tito Puente, se molestaba. Porque él dice, no, salsa para mí es lo que se le echa a las hamburguesas, es la verdad. Pero también tuvo sus razones.
la bautizaron con nombre de salsa. Pero cuando viene la Fania, antes de la Fania estaba Alegre. Alegre era un sello que lo creó Al Santiago, se fue en el 56. Y de esa compañía estaba Johnny Pacheco, estaba Willy Rosario, estaba otro artista que se llamaba Caco, los hermanos Palmieri. ¿Qué pasa? Que pasa una desgracia ahí entre él y el socio, se separan. Ahí en el 66, 68 nace la Fania. Jerry Masucci, según tengo entendido, era policía y se hizo abogado. Y ya como conocía a Johnny Pacheco, pues Johnny Pacheco traía los talentos. Y Johnny Pacheco quiso unir a Willy Colón con Héctor Lavoe. Héctor Lavoe cantaba con una agrupación que era Caco. Y Willy Colón tenía otro cantante, no recuerdo quién era. Pero eran como dos güeyes en la misma cueva. No podían verse, lo querían estar juntos. Y Pacheco lo hizo posible. De hecho, cuando hicieron la primera grabación, que era la canción Cheche Colé, no querían acabar la canción tampoco. Era un contratiempo, pero buen tiempo. No sé, no, yo digo que todo lo imposible algunas veces sale posible. Y así era. Y por muchos años eran así. Pero conquistaron lo que se llama el mundo con ese género, ese movimiento. A mí siempre me gustó, como te dije, de los 6 años me gustó tocar un poco de guitarra, batería, eh, y me crié con esa música, lo que es rock, pop, R&B. ¿Qué pasa? Que yo fui a un ensayo con un amigo mío que era trombonista y hubo una orquesta local, se llama la Orquesta Cimarrón. ¿Qué pasa? Que ellos están cantando un tema que yo lo escuché en la voz de Vitín Avilés. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Cuando esa agrupación está cantando, yo tengo como una esquina, en una esquinita, era tímido, ¿no? Me pongo a cantar la canción. De forma rara, el bongocero se va de la agrupación, el corista se fue de la agrupación. Llaman al amigo mío y le preguntan que si, cómo es mi nombre y si yo estoy interesado de participar en la orquesta. Y yo nunca, nunca, nunca. Pero por seguro que sí, que me da la oportunidad, me dice, ¿cuándo? Y yo le digo, ¿cuándo ensayamos? Me dice, no, hay un baile el sábado. Yo, ¿cómo? Y gracias a Dios que fue una iglesia, porque Dios me ayudó, te lo juro. Dios me ayudó, pero yo como tenía esa ambición y esas ganas de ser artista, yo me aprendí las canciones, yo compré el disco y conocí las canciones, yo cantaba coros, no cantaba las canciones, yo cantaba los coros. De ahí, en el 75, comencé en el 76, se va el cantante principal, que es Rafael de Jesús, se va a acompañar a Eric Palmieri y yo me quedo como solista. Ahí estoy yo ahora, estoy firme hasta el 77. En el 78 recibo una llamada de quizá un desconocido, se llama Héctor Lavoe, en casa de mis padres. Imagínate, a mí no me conoce nadie. Y a mí me encanta la broma, Antonio. Y recibo una llamada. En aquel entonces no había lo que se llama el Caller ID, que uno reconoce los números. Y me dice, ¿puedo hablar con Tito Nieves? Y yo, ¿quién habla? Me dice, Héctor Lavoe. Y yo le dije, yeah, right. Héctor Lavoe. No, Héctor Lavoe. No sabía que José Mangual estaba en la otra línea, ¿no? Porque antes te tenía que coger líneas separadas. Y él me dice una palabra soez, una mala palabra, ¿no? Y, ay, Héctor, ¿cómo estás? Me dice, bien, bien. No se escuchaba mucho de ti porque ya hubo un rum que estaban hablando de mí. Barreto estaba interesado en mí. Johnny Pacheco estaba interesado en mí. Y Héctor dijo, quiero darte la oportunidad para que cante con mi orquesta si te interesa. Para mí, mi ídolo. Yo estaba contemplando los discos de Héctor Lavoe, Willy Colón. Y yo seguro. Y me dice, ¿tú reconoces mi repertorio? De todo. Porque yo era fanático. Ahora, Héctor Lavoe, cuando se va de Willy Colón, saca el primer disco, que está el Todopoderoso, y luego cuando saca el cantante, ahí entro yo, en ese disco. Ese fue en el 78, 1978. De hecho, yo lo miraba así, no lo creía. Yo estaba tocando la maraca y lo miraba, yo, ya, estoy aquí. Es como un jugador ahora de baloncesto que esté con LeBron James. Lo mismo, pero para mí Héctor fue muy especial.
muy especial. Fue para mí el que me dio el voto de confianza. Yo conocí a Héctor a lo personal. Yo iba a la casa de Héctor, cenaba con Héctor, éramos vecinos en un momento dado. Ah, Marcó mucho, mucho para mí.